Bueno, muy contento, muy feliz, ¿no? Que un gran club como Rubin se interese por mi trabajo. Es cierto de que yo estaba entrenando y lo veía muy difícil que pudiera venir. Bueno, cuando Rubin se pone en contacto conmigo, yo simplemente les digo de que antes de yo poder conversar con el club en temas contractuales, se tienen que poner de acuerdo con mi club, mi anterior club de Luanda, donde estábamos compitiendo en Champions League, en la Liga, donde íbamos primeros y yo veía muy difícil la salida, pero se pusieron en contacto con el club, negociaron y en cuanto ellos llegaron a un acuerdo, conmigo fue muy fácil, porque lo más difícil era que el club, los dos clubes se pusieran de acuerdo y en mi caso estaba claro que la prioridad era el reto deportivo, poder entrenar un club histórico como es el Rubin. Sí, la verdad que así es la vida, ¿no? Es curiosa cómo qué vueltas puede dar, ¿no? Yo siempre digo que lo importante es cuando acontecen las cosas, quedar bien, una buena imagen, un respetuoso, trabajar al máximo, porque nunca sabes en la vida lo que puede suceder en el futuro. Y en este caso me acuerdo perfectamente de ese viaje, del torneo, de cómo era la ciudad, que por cierto la he visto muy mejorada actualmente. Y sí, la vida al final tiene estas cosas curiosas y una de ellas es esta, ¿no? De que pude visitar con el Barça Rubin, jugar el torneo y unos años más tarde, ¿no? Unos 10, 11 años creo, pues soy yo el que estoy aquí en Rubin, o sea que feliz por todo esto. El club está en una situación que a nivel de clasificación que no es mala, pero la ambición del club es dar un paso hacia adelante y poder competir con los grandes clubes de actualmente, ¿no? Que compiten por la Liga, la Premier League, y ellos han creído de que había que dar un cambio a nivel sobre todo de juego para poder optar a estas primeras posiciones y volver a ver a Rubin como hacía unos años, ¿no? Y a nivel de equipo de jugadores, a mí lo que más me importaba es que una vez yo lleguese aquí, pues encontrar un buen ambiente de jugadores, un equipo unido, un equipo con ganas de trabajar, y realmente estoy no sorprendido, pero sí que muy contento de cómo me han recibido. Uno siempre tiene dudas cuando llega en medio de una temporada, porque siempre es una situación convulsa y una situación que no es agradable, pero la verdad que hemos hecho hasta ahora 2 entrenamientos, unas reuniones, y veo a los jugadores muy contentos, muy felices y con muchas ganas de trabajar, y realmente lo explicaba antes de la entrevista a mi familia, ¿no? que estoy encantado con la predisposición que los jugadores he visto para trabajar con nosotros. De momento, la expectativa que tenemos es de conservar todas las cosas bien que hace el equipo, que las hace. Hay aspectos del juego que creo que Rubin está realmente bien, que ha competido muy bien, pero hay otros aspectos que yo como entrenador lo veo diferente, ¿no? Creo que ofensivamente el equipo, si quiere ser grande, debe controlar más los partidos, debemos tener más posesión si queremos optar a las primeras posiciones, y yo creo que está claro que con mi experiencia pues que yo puedo aportar este aspecto al juego de Rubin, acostar a nuestros delanteros más al área rival para tener más oportunidades de gol y, repito, y mantener ese bloque defensivo, ¿no? que trabajan también, cómo defienden el área. Entonces al final va a ser aprovechar todas las cosas positivas que ya tiene el equipo y añadirle aspectos del juego que yo creo que para dar ese paso hacia adelante, hacia nuevas metas, debemos de implantar en el equipo. Sí, por supuesto que hemos tenido ya reuniones con los jugadores y por supuesto con el staff. Lo primero es muy importante compartir mis ideas sobre el juego, sobre el proceso de entrenamiento con todo el staff para que todos vayamos en la misma dirección y claro, y aparte de esas reuniones grupales con el equipo para compartirles qué es lo que quiero de ellos,
hemos empezado a tener reuniones individuales para ver también y para que entiendan que la exigencia del club es alta. El club piensa que los jugadores que tenemos tienen un nivel como para optar a posiciones más altas en la clasificación, y esto es un elogio, pero a la vez es una exigencia de la cual yo quiero compartir con ellos y hacerles partícipes de esta mejora, porque al final ellos son lo más importantes en el equipo. Y como he dicho antes, ¿no?, tanto a nivel de staff como a nivel de jugadores he podido ver y sentir una predisposición muy buena a nuestro trabajo. El staff estará constituido por el staff que estaba trabajando anteriormente, Alexander Dutov, Oleg Kuzmin, Koskov, entrenador de porteros, junto con Pepe Pastor en la operación física, y además le vamos a añadir mis asistentes, Anis Busaidi, que es un exjugador de Rostov, con experiencia internacional en varios países, que habla ruso, que hace años que trabajamos juntos, también vino a Hingi conmigo, estuvo en Angola, y con el preparador físico Josep Tejedo, que trabajamos juntos también hace años. También es español, pero habla perfectamente ruso, ya que empezamos los dos en el Rodena 2, Rodena primer equipo, Khimki a Angola y ahora aquí, y nos vamos a trabajar juntos. Al final el staff es como el equipo de los jugadores, hay que darles roles, cada uno en su especialidad, todo el mundo tiene su responsabilidad en el equipo, porque la suma de las individuales al final es el equipo, y nosotros como staff debemos ser un ejemplo para los jugadores. Si nosotros como staff, tanto mi propio staff como el staff del club, trabajamos juntos y como equipo, vamos a demostrar a los jugadores de que así debe ser, que deben trabajar como equipo y poner todas las individuales al servicio del equipo. Está claro, ¿no?, implementar mi idea de fútbol, manteniendo, como repito, las cosas buenas que hace el equipo, y yo darle esa visión que tengo del fútbol, más proactiva, ¿no? Yo creo que el equipo no puede ser siempre reactivo, sino que hay momentos y hay partidos que debemos proponer, que debemos ser nosotros los protagonistas del partido, y habrá momentos, por supuesto, de que nos tocará defender, nos tocará estar en bloque más bajo, bloque medio, y ahí es donde yo creo que Rubín está trabajando muy bien, y vamos a intentar hacer las dos cosas, aprovechar todo el trabajo hecho e implementar esa idea de fútbol que también sea más interesante para el aficionado. Yo entiendo fútbol también como un entretenimiento, y la verdad que me gustaría, uno de mis objetivos es que de aquí a final de temporada, de que nuestro público acudiese en mucha más masa al estadio, ¿no? Sí, está claro que la fama del entrenador español, ¿no?, es de un entrenador que le gusta jugar al ataque, juego posición, pero al final hay matices, ¿no? Y no por tener el mismo pasaporte que mis compañeros españoles, pues todos somos iguales, ¿no? Que hay muchos matices, y uno de ellos es saber dónde vas, ¿no? Yo que he tenido la suerte de trabajar en varios países, en ya 3 continentes, pues en cada sitio tienes que adaptarte a la cultura, a los jugadores, y sin perder tu esencia como entrenador, pero sobre todo manteniendo esos valores y ese fútbol que también se puede hacer en este país, en este caso en Rubín. Y por supuesto que yo veo el fútbol como ir al ataque, ir a buscar la portería contraria, no defender la portería, sino intentar recuperar el balón, que es muy diferente, y eso no va a cambiar. Es un fútbol proactivo, es un fútbol que busca siempre provocar el error, provocar cosas durante el partido y no esperar el error del rival para ganar un partido, ¿no? Es más una actitud que una manera de jugar la que yo tengo, y a partir de aquí no tiene nada que ver si jugaremos 4-3-3, 3-4-3, 5-3-2, no tiene nada que ver con esto, sino más con implementar una actitud del equipo con lo que yo creo que es ser un equipo ganador. Porque una cosa es ganar partidos y la otra
es ser un equipo ganador. Y un equipo ganador tiene que ser proactivo en el juego y buscar siempre la victoria, ser protagonista, y esto vamos a intentar hacer en Rubín. Sí, ahora mismo tenemos aquí varios jugadores jóvenes que provienen de la academia, de los cuales yo quiero que participen del proceso de entrenamiento, a ver cómo crecen, qué mentalidad tienen y a ver cuándo pueden participar en el equipo. Esto no es algo inmediato normalmente, tiene que haber un trabajo antes de adaptación y de combinar la formación de estos jugadores con la competitividad del equipo, pero está claro que a mí me encanta trabajar con jóvenes. Quiero participar de ese proceso de formación, ayudando a la academia, a los entrenadores con formaciones donde voy me lo piden, y lo hago encantado de compartir mi experiencia de 11 años en la Masía, que es una experiencia única, que solo puedes aprender allí una manera de jugar y una manera de transmitir a los jugadores jóvenes cómo llegar al fútbol profesional. Y por supuesto que es algo que yo hago con gusto y que además por mi currículum entiendo de que es mi obligación participar de este proceso de entrenamiento con la academia y con los jugadores jóvenes del primer equipo. Sí, es verdad que estuve en el estadio, que vi esa victoria de Rubín, y tengo que decir que no solo yo, sino que la repercusión en Cataluña y en España de mi fichaje por el Rubín ha sido muy grande por este partido, porque si hay un equipo ruso famoso en Cataluña y España, es el Rubin Kazán, por ganar a un Barça que tenía muy buen equipo, que venía prácticamente invencible, pero Rubín les ganó, y esto es recordado, todo el mundo recuerda este partido por lo que significó ganar a uno de los mejores Barças de la historia. Os prometo de que vais a estar muy orgullosos del equipo. El equipo va a seguir compitiendo, pero va a dar un paso hacia adelante para llegar a metas más altas y optar en un futuro cercano a las primeras posiciones en la RPL. Yo solo os invito a que vengáis al estadio, que vais a disfrutar, que apoyéis el equipo, y sobre todo que nos apoyéis en los momentos difíciles, que los vamos a tener también, y juntos, como siempre, vamos a ganar y juntos vamos a sufrir, pero lo que os puedo asegurar es que vais a estar muy orgullosos del equipo.